acerca, hermanos, del proceso de la perfección. Mire, muchas veces este tema se habla y muchos dicen esto, es que no somos perfectos. Y a veces el decir no soy perfecto nos da lugar a aceptar errores, nos da lugar a aceptar fracasos, nos da lugar a aceptar derrotas, nos da lugar a muchas cosas que no son buenas. Entonces, cuando nosotros aceptamos y entendemos que hay un trabajo de perfección de parte de Dios para nuestras vidas, entonces, hermanos, nosotros empezamos a ver diferente el panorama de la vida. Porque realmente, si usted dice, bueno, yo tengo situaciones por las que no puedo decir que soy perfecto, pero Dios tiene que empezar a hacer una obra en nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Dios tiene que empezar a hacer su obra. ¿Y cuándo va a empezar a hacerla? Cuando nosotros le permitamos y abramos nuestro corazón a Él. Entonces, mire, muchos dicen, bueno, pero es que hasta la Biblia, mire, los cristianos a veces al no entender la palabra, es que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, dice. Entonces, cuando alguien dice así, yo levanto la mano, yo soy justo. Ahora le pregunto, ¿ustedes son justos? Entonces sí hay justos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a entender la Biblia. Entonces cuando nosotros entendemos la Biblia, empezamos a decir, ¿cómo que no hay justo ni aún uno? No había en otro tiempo, pero desde que Cristo vino a morir en la cruz, y antes de que muriera en la cruz ya habían justos, porque Dios mismo los menciona. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que entender es como decir, ¿hay perfectos hoy en día o no hay? Mire qué silencio, hermano. Nomás empecé a decir si habían perfectos. Mire, qué callados se quedaron todos. ¿Hay perfectos hoy en día o no hay? Nada más el hermano Arturo dijo, pero despacito, dijo, sí, amén. Como para que digan, no, ¿verdad? Que no me equivoqué. O que me dijo, no. ¿Hay perfectos hoy en día? Mire, nada más él vuelve a decir, sí, amén, pero despacito. Ahora mire, hermano, al llevarlo yo por la Biblia, yo le voy a mostrar con la Biblia cuál es el deseo de Dios. Mire, ¿y qué es lo que Dios pide de nosotros? Mire, Mateo 5:48 dice, sed pues, ¿cómo dice? Sed pues vosotros perfectos. Miren, hermanos, si nosotros nunca aceptamos el reto de las cosas en esta vida, nunca vamos a hacer lo que la Biblia dice. Pero si nosotros aceptamos los retos que hay en la Biblia, nosotros vamos a lograr ser perfectos y muchas cosas más. Entonces, ahora la Biblia dice, sed pues vosotros perfectos. Es lo que Dios nos pide que hagamos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto viene siendo, hermanos, como educar a un hijo. Si usted ve que un hijo está en la calle con un cigarro y casi el cigarro es más grande que él, ¿va? Y lo ve echando humo, usted va y le dice, venga para acá, vamos a la casa. Y allá en la casa empieza a hablar con él. No va a ser como algunos, ¿verdad? Que en la calle los empiezan a patear o a golpear o darle con un chicote, ¿verdad, hermano? Eso es poner en vergüenza a su hijo. Cuando usted ve una falta en su hijo, no lo golpee delante de la gente, ni en la calle. Lléveselo a la casa y allá platique con él. No le voy a decir allá patelo, ¿verdad? Ni allá agarre el chicote. No. Usted lo que tiene que hacer es hablar con él y decirle, hijo, ¿tú ves que yo fumo? No, papá. ¿Tú ves que yo tomo licor? No, papá. ¿Tú ves que yo hago cosas malas? No, papá. ¿Qué está viendo en su papá? A un hombre justo, a un hombre que se está perfeccionando. Entonces el niño va a aprender a ser como su padre. Entonces, ¿qué nos dice nuestro Padre? Sed vosotros pues perfectos. ¿Como quién? Hermanos, cuando los hijos salen parecidos al vecino o a otro, es porque en la casa no hay quien lo instruya, no hay quien lo enseñe, no hay quien lo capacite, no hay quien lo eduque.
Entonces va a aprender de los de allá afuera. Y va a ser como los de allá afuera. No va a ser como el padre que tiene en la casa. Nosotros tenemos un padre allá en la casa, más allá del sol. Sí, tenemos un padre amoroso, amén. Y que nos pide que seamos como él. Entonces nosotros tenemos que aprender de él. Entonces por eso venimos aquí a aprender de él. Sed perfectos. Esa es la palabra que él nos dice. Como tu padre, no el que está a la vuelta de la calle, va a decir. No, tu padre que está en los cielos. Entonces, si él está, entonces usted puede sacar pretextos, hermano. Mire, cuando uno quiere ser, discúlpeme la palabra, mediocre, conformista, religioso, pero no cristiano, uno saca muchos pretextos y empieza a decir, es que somos humanos, es que estamos aquí en la tierra y hay mucha maldad. Entonces usted hágase malo también, pues. Hay mucho alcoholismo, hay mucha drogadicción, entonces va a ser lo mismo que los demás. No, por eso dice la Biblia, sean perfectos como su Padre que está en los cielos. Entonces ahí está el ejemplo a seguir. Entonces usted podrá decir, ¿pero quién le ha visto? Nosotros creemos en él por fe. Entonces ahora aquí en la Biblia es donde vamos entendiendo esto. Entonces miren, hermanos, ahorita, ¿qué se celebra este domingo? Domingo de Ramos, dice. Bueno. Sí, eso se lee la Semana Zángana. Porque Santa no la santifican. Es cuando más barbaridades hacen. Pero la llaman santa. Ahora, es aquí donde tenemos que aprender nosotros. Si Dios es santo, aprendamos a ser santos. Usted puede ver, mire, va a decir, pastor, no critique a los que hacen eso. No, nada más un ejemplo. El que allá la está haciendo de Cristo cargando una cruz y que lo van azotando, según, ¿verdad? Cuando ya dejó ahí la cruz, al rato está bien borracho, hermano. Y todos ya bien borrachos. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué están haciendo? Están queriendo hacer un drama de la vida de Jesús cuando no son seguidores de Jesús, ni imitadores de Jesús. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprender. No sigamos las tradiciones y costumbres que no traen ningún sustento, ni traen un buen ejemplo. Sigamos los ejemplos y sigamos lo que Dios nos deja en su palabra. Entonces mire, ¿por qué le estoy hablando así de esto? Así usted, bueno, algo viene. Bueno, fíjese que en la Biblia nos habla del tabernáculo de Dios. Y ese tabernáculo de Dios está representando a Dios en la tierra. Tanto al Padre con su presencia dentro del tabernáculo, como al Hijo como tabernáculo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, decimos, el tabernáculo tiene muchas enseñanzas, hermanos, para nosotros. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a darnos cuenta que Dios a través de las sombras y figuras nos quiso demostrar cómo se empieza un proceso de perfección. Y ahí en el tabernáculo hay figuras de cómo se venía haciendo. Y entonces cuando uno ve eso, uno dice, Señor, nosotros necesitamos entender que Cristo es el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Pero ¿por qué decimos que, mire, y ahí se nos muestran las figuras de que el Padre estaba dentro del Hijo? Y el Hijo estaba con el Padre. Porque si el arca estaba dentro del tabernáculo, ¿quién es el tabernáculo? El Hijo, Jesucristo. ¿Quién es el arca en la Biblia en figura? Es el Padre. El Padre está en el Hijo y el Hijo está con el Padre. Entonces, ahora aquí es donde... ¿Y quién es la figura? El candelabro, ¿qué figura está representando? Al Espíritu Santo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta nosotros que hay figuras que nos hablan de la perfección en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver también de dónde viene la palabra perfección. Es una palabra griega que significa habiendo alcanzado su fin. Telos, acabado completo. Acabado es completo, perfecto. Se traduce también maduro. Quiere decir que cuando una persona madura, no que se hace viejo,
sino que madura en su carácter. Esa persona quiere decir que ya llegó a una culminación de la obra de Dios en perfección. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a entender cómo Dios puede trabajar en nuestra vida para perfeccionarnos. Entonces mire, vamos a ir por puntos. Los 7 niveles de perfeccionamiento. ¿Dónde están esos 7 niveles de perfeccionamiento? En el tabernáculo. Y ahora mire, veamos lo primero. Cuando alguien iba a entrar al tabernáculo, con lo primero que se encontraba era con la puerta para entrar al tabernáculo. Y la puerta en su significado es Cristo. Y mire cómo dice San Juan 10, verso 9. Acceso a Dios, yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare, ¿qué dijo? Será salvo. Fíjese que aquí se puede decir, híjole, entonces quiere decir que para que uno sea salvo y se empiece en uno el trabajo de perfección, uno tiene que tener la entrada a Dios. Entrar al tabernáculo era entrar a Jesús. Entonces uno tiene que entrar a Jesús. Y Él dice, yo soy la puerta para que ustedes entren a mí. Entonces, y dice, el que por mí entrare será salvo. Quiere decir que ya hay un inicio de un trabajo de perfección que se empieza en nosotros, entrando por la puerta. Bueno, y podríamos decir, al entrar por esa puerta, entendemos que no estamos hablando de entrar a una religión, porque muchos ese es el temor que tienen de venir a una reunión nuestra. Es que me van a cambiar de religión. No, aquí no cambiamos de religión a nadie. Aquí lo que le enseñamos es cómo cambiar usted en su forma de vivir, cómo ser diferente, cómo ser una persona que está teniendo éxito en su forma de vivir y que está viviendo felizmente. Entonces, hermanos, mire, la gente muchas veces cuando tiene problemas, hasta de las escuelas a los muchachos los mandan con el psicólogo, ¿verdad? Y el psicólogo a veces también está preocupado porque él tiene problemas y cómo va a resolver los problemas de otros. Entonces el asunto es de que no puede darle felicidad a un psicólogo a la gente. Pueda que le ayuden algunas cosas, pero en lo espiritual no le va a ayudar. Entonces por eso Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces quiere decir que va a tener un cambio de vida, pero un cambio de vida favorable de parte de Dios. Y va a empezar una vida nueva. Fíjense que uno no cambia, hermano, por terapias de psicólogos. Si la gente cambiara por terapias, entonces, hermanos, estudiemos psicología todos y pongámonos a terapiar a la gente. Pero realmente lo que el ser humano necesita es entrar a Jesús y que Jesús entre en él. Mire, aquí son dos cosas. La puerta del tabernáculo es Jesús. Y para que alguien cambie, necesita venir a Cristo y que Cristo entre en él también. Por eso fíjese, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta. ¿A cuál puerta, hermano? Jesús es puerta para salvarnos, pero nosotros también somos puerta para que Jesús entre a nosotros. Y Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz, dice, ¿qué dice? Yo entraré a él, cenaré con él. Y haga cuenta que estamos diciendo, y él entrará a mí también y cenará conmigo. Entonces ahí es donde se empieza el proceso de perfección. ¿Por qué? Porque llega la salvación a la vida de la persona y la persona va a empezar a tener cambios, hermanos, sin que nadie lo force a cambiar. Mire, aquí sí que podríamos decir, usted viene aquí, si usted quiere cambiar, usted va a entrar por la puerta. No se va a brincar por la ventana, sino que va a entrar por la puerta porque usted está entendiendo quién es la puerta. Cuando el Señor viene a nuestra vida, yo le aseguro que aquí hay muchos que no han cambiado. Y le vamos a decir, ¿y por qué no ha cambiado? Porque no ha abierto su puerta. Él tiene una puerta que es su corazón, por donde Jesús entra. Y al entrar Jesús a su corazón, su vida va a cambiar. Porque dice la Biblia de dónde vienen los robos, de dónde vienen los adulterios,
¿De dónde vienen las maldades? Del corazón, dice la Biblia. Entonces ese es el lugar donde Jesús quiere entrar, pero primero debemos de entrar a Jesús. Y ahí es donde uno empieza a cambiar, hermanos, y empieza a ver la vida de otra forma. Alguien dice, te lavaron así me dijo mi hermano a mí, fíjese, el más grande. Cuando yo recibí a Cristo, yo le hablé rápido a él y le dije, deberías de entregarte a Cristo. Y me dice, te lavaron el cerebro, hermano. Y bien lavado, le dije yo. Sí, hermano, porque Dios me cambió. Mi vida empezó a ser diferente. Entonces, mire lo que yo quiero que usted entienda, que uno no cambia por terapias. Uno cambia porque uno entra a Jesús. Ahí es donde está el primer proceso. Proceso para ser quitado de la vida de pecado y ser salvado. Bueno, punto 2. Le dije que voy a hablar de 7 niveles de perfeccionamiento. Ese es el primer punto. Punto 2, el altar de bronce. Fíjese que el que entraba al tabernáculo de reunión, lo primero que encontraba después de la puerta era un altar de bronce donde se hacían los sacrificios de ovejas, de bueyes, hermanos, y se derramaba la sangre para que fuera perdonado el pecado de una persona por un año. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos otro encuentro, hermanos, con Dios. No voy a pensar que encuentros de aquellos raros que cobran por ir, ¿verdad? No, encuentro con Dios. Entonces, mire, punto 2. Vamos a leer Romanos, pero esto habla, el punto 2 de llegar al altar de bronce, era llegar y confesar su pecado. Y al confesar su pecado, había un sacrificio en ese lugar y su pecado era perdonado. Por eso, mire lo que dice este punto es de que se le da muerte al pecado. Pero mire lo que dice Romanos 6, verso 6. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora la pregunta sería, ¿quiere decir que uno le va a dar muerte al pecado cuando uno llega al altar de bronce? Ese estaba dentro del atrio del tabernáculo. Entonces usted dice, qué tremendo. Quiere decir que para que Dios empiece su perfección en mí, yo tengo que morir al pecado. ¿Y qué significa morir al pecado? Dice aquí que es apartarse del pecado, ya no participar de él. Que si era una persona blasfema, que le gustaba hablar con pura grosería, aquí no le vamos a decir, tiene que dejar de decir eso. No, usted lo va a entender de parte de Dios, porque llegó a la parte donde usted, su forma de ser tiene que cambiar, su forma de ser tiene que morir, porque usted va a dejar el pecado. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y entonces se le da muerte al pecado de una forma de que Cristo murió por nosotros en la cruz, hermanos, para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, mire, ahí es donde entendemos otro proceso, donde uno tiene que aprender a reconocer que uno es pecador, que uno ha pecado delante de Dios y tiene que confesar su pecado para que ese pecado sea quitado de la vida de uno. Entonces, ahora aquí es donde usted hace, ese es un proceso. Si yo le digo que deje de pecar, ¿me va a hacer caso? Lo va a pensar, ¿verdad? Pero si el Señor se lo dice, ¿le va a hacer caso? Claro que sí, porque Él murió por nosotros en la cruz. Y ahí fue donde pagó por nuestro pecado. ¿Sabe usted que Cristo murió en la cruz por causa de nuestros pecados? Entonces es ahí donde cuando uno llega al altar de bronce es como decir, llegué a donde está la cruz donde Cristo murió. Y aquí tengo que dejar mis pecados. Ese era el asunto del tabernáculo de reunión. Ahí la persona confesaba todo su pecado en ese altar. Y entonces había un sacrificio donde se derramaba sangre. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el pecado era perdonado, hermanos. Entonces miren, lo que debemos de entender nosotros en esto entonces es que el Señor ya pagó nuestra deuda. Ya pagó por nosotros. Él cargó con los pecados de toda la humanidad y los clavó en la cruz. Entonces por eso el llegar al altar de bronce era confesar el pecado y dejarlo ahí. Pero ¿saben cómo hacen muchos cristianos? Vienen aquí, yo le digo, venga, vamos a orar. Diga al Señor, perdóname, Señor. Y ya que terminamos de orar, vuelve a agarrar su mochilita de pecado y se va otra vez. O sea, no es así. Si usted ya confesó sus pecados a Dios, usted tiene que dejarlos ahí. Por eso es que eso es lo que significa. Y ese es otro proceso para que uno vaya siendo perfeccionado.
Ahora, punto 3. ¿Qué más había en el tabernáculo, hermanos? Yo no los oigo a ustedes. Yo voy a dejar que ustedes prediquen hoy. Y yo nada más voy a ir oyendo si usted está predicando. A ver. ¿Qué había después del altar de bronce? El adacro. Era el lugar donde todo el que iba a entrar al lugar santo tenía que lavarse. Tenía que confesar sus pecados. Mire qué tremendo. Y que usted diga, hermano, yo estoy aquí sentado en la iglesia, pero ni le he dicho a Dios, perdóname, Señor. Ahora el asunto sería preguntarnos, ¿por qué es que tenemos que confesar nuestros pecados a diario? Pedirle perdón a Dios a diario. ¿Por qué será, hermano? ¿Nos enferma el pecado? ¿Nos aflige el pecado? El pecado nos trae muchos males, hermano. Entonces, por eso es que cuando el Señor dice, deja ahí tu pecado y ve y lávate, ¿sabe qué representa ese lavamiento? El bautismo. Lávate, ya confesaste tus pecados, ahora bautízate. Ahora que ya estás consciente de que eras pecador y que el Señor te está perdonando los pecados, te llama a dar un paso más dentro del tabernáculo que estaba representando el bautismo en agua, pero también un lavamiento donde te lavabas de tus pecados. Y entonces ya lavándote de esos pecados quiere decir que ya quedabas limpio y podías pasar al lugar santo a alabar a Dios. Mire, hermano, entonces ahora entendamos nosotros, ese es un tercer paso de perfeccionamiento. Me tengo que perfeccionar. ¿De qué forma? Ya entré a Jesús, ya me salvó, ya confesé mi pecado, ya me liberó del pecado. Ahora me dice que me tengo que lavar de mis pecados. Ese es el tercer paso. Quiere decir que tengo que limpiarme de toda maldad. Y si ya lo hice, entonces ahora dice el Señor, entra al lugar santo y adórame. Entonces cuando usted viene aquí, ¿por qué es que usted levanta manos? ¿Por qué es que tenemos salmistas aquí, hermanos, dirigiendo cantos inspirados por Dios, metiéndolo a usted en la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque, hermanos, eso es lo que el Señor nos da después de llevarnos por 3 procesos donde nos está perfeccionando. Entonces, cuando usted se bautiza, usted se limpia de sus pecados. Entonces, usted empieza a tener la experiencia de lo que es ser libre de pecados. Mire, hermano, limpio de pecados. Entonces, aquí es donde, por eso el salmista David en el Salmo 51 decía, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado, le decía. Entonces, hermano, nosotros, si ya estamos en Cristo y en la iglesia, nosotros tenemos que empezar a ser perfeccionados. Pero si usted está en la iglesia, óigame, si está aquí, pero si usted está en la iglesia y todavía se da sus paseadas por el mundo, donde anda ahí de pecador o pecadora todavía, donde todavía anda en las prácticas del mundo, entonces usted no se está dejando perfeccionar. Dios lo está ministrando para perfección, pero usted se vuelve como dijo el proverbio del apóstol Pedro, hermano. ¿Cómo dijo? Con ustedes se cumple el proverbio, dice. No seáis, dijo, como el perro que vuelve a comerse su vómito. Fíjese que, hermano, la comparación que se hizo aquí el apóstol Pedro. No seáis como el perro que vuelve a comerse su vómito, dice. ¿Cómo es el pecado, hermano? La Biblia lo compara como el vómito que vomita un perro. Y fíjese que esa comparación, hermanos, para el animal es natural. Se ha fijado que el perro va y vomita y al rato se lo está comiendo a la vez. Y usted dice, qué asco. Cuando usted lo ve, no le da asco. Qué asco, se está comiendo su vómito. Y entonces usted dice, y tú dices, ahora trasládelo a la vida espiritual. Que usted fue y pecó después de haber recibido el conocimiento de la verdad y vomita todo lo que comió, hermano, en el pecado, y entonces otra vez lo vuelve a comer. Así somos los humanos. O dice, o no seáis como la puerca, dice, que después de ser lavada se revuelca en el cieno, dice. Mire,
Si usted es entendido, va a entender hoy, ¿verdad? Bueno, tal vez el mensaje no es para acá, hermano, pero usted escúchelo para que, si usted conoce a los de por allá de Shanghái, de China, usted les diga, oiga, hermanos, hermanos de Shanghái, no sean así, hombre. Si al Señor ya los perdonó, ¿por qué ya que el Señor empezó un proceso de perfección con ustedes, ustedes van a cometer pecados, los vomitan y se los vuelven a comer de nuevo? No sean así, hombre. Si ustedes quieren experimentar la ministración de la perfección de Dios, déjense ministrar y no vuelvan a su pasado, no vuelvan a su pecado. Sean rectos, sean íntegros, sean perfectos, dice el Señor. Sí, porque hay cristianos, hermanos, bien pachangueros. Todavía, hermanos, bailan al son que les toquen. Y ahora yo le pregunto, ¿y está bien eso, hermano? Pienso que no. Debemos de ser agradecidos. Decirle a Dios, Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno porque siendo yo tan malo, me estás dando estas 3 oportunidades que estoy viendo. De quitarme lo que me afecta, porque yo no lo puedo quitar. Si yo le digo ahorita a los que pecan, deje su pecado, mal lo hace, ¿sí o no? Pero si el Señor se lo quita, ¿qué pasa? Pues dice, Señor, gracias. Si somos agradecidos, decimos, gracias, Señor, porque me quitaste lo que yo no podía dejar y ahora me siento libre. ¿Sí o no? Entonces, ahora mire, hermano, bueno, estos son 3 puntos, 3 procesos que nosotros debemos de entender. Mire, yo traigo algo aquí trazado hoy que quiero, si me da tiempo se lo doy, y si no, y si siento de Dios que no, nada más le doy una parte. Pero quiero que usted se dé cuenta que es como ir de un escalón al otro, ¿verdad? Vamos escalando peldaños. ¿Sí, hermanos? Entonces, mire, cuando llegamos aquí decimos lavacro. Ah, qué tremendo, mire. ¿Qué significa el lavacro? Purificación espiritual. ¿Qué más? Efesios 5, 26. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, hermanos, mire, hay una ministración al cuerpo que es ministración de agua. Lavar el cuerpo con agua. Dice que es un lavamiento con la palabra. Entonces, cuando usted se siente escuchar aquí la palabra, ¿sabe qué está haciendo Dios? Le está señalando sus faltas, le está marcando sus pecados, pero le está diciendo, pero aquí traigo con lo que te voy a lavar para que ya no estés sucio. Mire, qué bonito, hermano. Y uno dice, Señor, qué bueno eres tú. Tú das la llaga, pero también la curas. Tú das la llaga, pero también das la medicina, Señor. Mire, todo completo, hermano. Entonces, hay una administración aquí para que nosotros digamos, Señor, yo vengo dispuesto que si tienes que cortar y limar, dale duro, Señor. ¿Usted le diría así hoy al Señor? ¿Cómo le diría? Miren, nada más uno por allá, otro por... ¿O tiene miedo de decirle, dale duro, Señor? ¿Ah? No se atreve. No se atreve a decirle al Señor, dale duro, Señor. Si así se necesita, dale duro. A ver, pues quiero oírlos. A ver, dígale, dale duro, Señor. Aunque me duela. Mire, así tiene que ser, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Dios usa elementos para purificarnos y llevarnos a una consagración. Mire, ya hablando de una consagración, no es que usted se va a volver carmelito, no se ofenda a nadie, sino que llevarlo a la purificación es que usted va a ser una nueva persona, diferente. Y qué bonito, hermanos, porque fíjese que empezamos a hacer luz del mundo. Empezamos, mire, es como que yo le dijera, los 7 niveles de la perfección, pero es como que yo le dijera, mire, hermano, aparte de eso, hay otros trabajos que Dios hace en nosotros para que nosotros cada día estemos, pero en una plenitud de bendición de vida. Bueno, pero no me quiero ir fuera del punto. Punto 4, el candelero. ¿Dónde estaba el candelero, hermanos?
¿Dónde se encontraba en el tabernáculo el candelero? En el lugar santo. El candelero, hermanos, tenía 7 lámparas para alumbrar a todo el que entraba a adorar al Señor. Entonces quiere decir que nosotros, para que nos perfeccionemos a una cabalidad, a lo correcto, a lo exacto, necesitamos tener luz para poder ver nuestros defectos, nuestras fallas, y para poder perfeccionarnos, porque habla de un candelero de 7 luces. 7 es el número de perfección en Dios. Entonces, hermanos, llegar al lugar santo. ¿A dónde llegamos? Al lugar de perfección. Mire lo que dice la Biblia. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies. Hermano, ¿no ha pensado por qué no dijo lámpara es a mi cabeza tu palabra? Lámpara es a mi corazón tu palabra. Lámpara es a mis manos tu palabra. No, ¿a dónde la mandó? A los pies. ¿Por qué a los pies? Porque nosotros a veces caminamos apresurados a hacer el mal. Entonces el Señor nos da lámpara para que caminemos correctamente y no hagamos el mal. Entonces ahí entramos a un proceso de ¿qué? De perfección con luz. Mire, hermano, perfección con luz. Esa perfección con luz nos está hablando de que debe de haber una revelación en nuestras vidas, donde nosotros entendamos cómo trabaja Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Allá en Tepe les decía a los hermanos de la iglesia de allá, hay que poner a los jóvenes a evangelizar porque Dios me habló. Y me dijo que los que tienen que hacer el trabajo de evangelismo son los jóvenes. Entonces les digo a los hermanos, jálense a las jovencitas, a los jovencitos, jálenselos a hacer evangelismo. Dios me habló porque me estaban dando una iglesia. Y al darme esa iglesia yo veía las cosas que habían en esa iglesia. Yo les empezaba a decir, hay que corregir esto, hay que corregir esto otro, pero hay que poner a los jóvenes a hacer esto. Entonces Dios me decía, eso es lo que tienes que hacer. Poner a los jóvenes en evangelismo para que se consagren. Mira, hermano, usted va a decir, qué tremendo. Yo me quedé asombrado porque ¿sabe por qué? Yo todos los días estoy de rodillas, Padre, ¿qué vamos a hacer? Pasa esto otro, se necesita esto otro. Ayúdanos, por favor. Y empiezo a ver cómo el Señor me está ministrando. Mi esposita me ayuda en el trabajo bastante, creo que la mayoría. Pero hermanos, pero a veces le tengo que decir, no, espérate. Esto lo vamos a hacer así. Esto otro así. Entonces yo digo, gracias a Dios porque tengo una esposa que me ayuda, hermano. Vamos a orar para que Dios les dé una esposa que les ayude, hermanos. Y si hay esposas que ayudan, ¿verdad, hermanos? Pero los hermanos dijeron amén, mire. Si hay mujeres, hermanas que ayudan, sí, hermano. Buenas mujeres de Dios. Aquí pura calidad tenemos, hermano. Gracias a Dios. Bueno, entonces mire, tremendo este punto. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra. Entonces quiere decir que hay una forma de corregir nuestra forma de conducirnos en esta tierra. A eso se está refiriendo la Biblia. Te voy a corregir tu forma de caminar, dice el Señor. Te voy a corregir la forma de cómo te conduces cada día, joven, jovencita, adulto. Te voy a corregir eso. Y aunque no diga amén, pero yo sé que viene un trato de Dios para aquellos que no se han arreglado. Yo sé que viene un momento de corrección donde el Señor les va a dar lámpara a aquellos que todavía están dentro de la iglesia y todavía corren tras el pecado. Les va a dar lámpara, porque ¿cómo va a perfeccionar a su iglesia si su iglesia todavía corre hacia el pecado? Entonces, Señor, ¿qué va a hacer? Darte lámpara y vas a caminar a la luz del Señor. ¿Usted quiere caminar a la luz del Señor?
Sí, hermanos, y eso es hermoso, caminar a la luz del Señor, porque se perfecciona la forma de vivir y de conducirnos. Bueno, punto 5. Dice que en el tabernáculo había una mesa de los panes. ¿Y sabe de qué habla eso? Que había una mesa de alimentación espiritual. Miren, hermanos, yo le he dicho al Señor, Señor, ser pastor no es fácil, porque no tenemos que caerle bien a todos. Va a decir, sí, pastor, a mí me cae mal, gracias. Es que muchas veces, hermanos, hay pastores que quieren llenar iglesias y a nadie estorban en el pecado. Los dejan que vivan como quieran y que hagan lo que quieran. No, el pastor que tiene ovejas, si la oveja está engusanada, aunque a la oveja le duela, le tiene que sacar todos los gusanos, hermano, y meterle el cuchillo por ahí y sacarle los gusanos que trae y limpiarla, purificarla, de manera que la oveja se sienta sana. Entonces va a decir, pastor, gracias porque usted no me dio por mi lado. Gracias, pastor, porque usted no hacía cosas para que nosotros participáramos de todo y de esa forma tenernos contentos. No, hermanos, no es esa nuestra misión. Nuestra misión es enseñarle al pueblo a caminar. ¿Sí me oyó? Enseñarle a caminar al pueblo. No hacer mercadería del pueblo, no chantajear al pueblo, no contaminar más al pueblo de lo que a veces viene, sino es ponerle lámpara a sus pies. Que un día cuando yo ya esté arriba, usted diga, gracias, Señor, porque nos diste un pastor que nos enseñó y nos metió al camino. ¿Qué era lo que Juan hacía, hermano? Dice que Juan metía lo cojo dentro del camino para que se enderezara en el camino. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Entonces si usted viene aquí, usted ya sabe a qué viene, ¿verdad, hermano? Usted no viene a que yo lo apapache, ¿verdad? Usted no viene a que yo le dé por su lado, ¿verdad? No, usted viene porque usted quiere tener lámpara cuando camine. Entonces eso quiere decir que usted va a tener una administración espiritual constante que lo va a guiar a la perfección. Entonces por eso es que el candelabro en la entrada del tabernáculo, hermanos, en la entrada del lugar santo, está hablando de que nosotros, para cambiar de nuestra forma de vivir, necesitamos guianza espiritual. ¿Se oyó? Guianza espiritual. Eso es lo que necesitamos. Y usted va a decir, qué importante, hermano, que tengamos luz que nos ilumina en nuestro caminar. Si algo yo le he pedido siempre a Dios, Señor, no me permitas que los que se vayan mal. Permite, Señor, que los ministremos antes de irse de esta tierra, que se vayan perfeccionados. Mire, ¿cómo nos debemos de ir, hermanos? No se oye, ustedes hoy. ¿Cómo? ¿Comieron pan hoy en la mañana? Hermano, hasta bien noche estuvimos preparando ese pan para que usted se vaya perfeccionado. Aleluya. Y es una bendición, hermanos. Mire, punto 5. La mesa de los panes. Alimentación espiritual. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Que sale de la boca de Dios. Entonces quiere decir que usted no vino ni a escuchar un ceremonial, hermano, una liturgia. No, usted vino a escuchar palabra de Dios. ¿Qué vino a escuchar? Palabra de Dios. Entonces, la palabra, mire, punto 5, proceso 5, la mesa de los panes, alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre. Quiere decir que nosotros debemos de entender. Mire, hermano, hay seres humanos que dicen, y uno le dice, oiga, siquiera descanse un día en la semana y vaya a la iglesia, busque a Dios, sea agradecido. No, si dejo de trabajar un día, no comemos. Entonces, ¿qué dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, hermano, eso es lo que usted tiene que entender al venir aquí. No decir, pastor, no hay carne aquí en la iglesia para que comamos. No, hermanos.
Usted tiene que dejar ser carnal al venir aquí y tiene que convertirse en espiritual y decir: Señor, yo quiero que tú me alimentes con la palabra que sale de tu boca. Hermanos, qué lindo es que uno, mire, yo lo invito a que usted busque a Dios y que usted oiga la voz de Dios. Cuando usted empieza a oír la voz de Dios, usted es un alimento para su vida. Usted empieza a decir y empieza a llorar. Dice: qué lindo, escuché cómo Dios me habló. Mire, yo tengo un sobrino que se llama igual que yo. Y él quería vengarse de unos que habían matado a su hermano de 21 años. Y Dios lo trajo, me permitió traérmelo para acá, hermanos, a México. Y estando aquí, él no dormía semanas completas. Traía un tormento en su vida, que él pensaba que su hermano se había ido al infierno después de que lo mataron. Y eso lo atormentaba. Y en un culto oyó la voz de Dios que le dijo: tu hermano no está donde tú crees. Se puso a llorar y fue donde yo estaba llorando. Tío, me dice, oí la voz de Dios, me dijo, llorando. Y me dijo que el hermano no está en el infierno, tío, llorando, hermano. Desde ese día su vida del cambio. Lo bautizamos. Se fue para Estados Unidos, allá vive. Ya ciudadano americano. Mire qué bendición. Y tiene un muy buen trabajo ahora. Pero ¿de dónde le vino todo ese progreso? Desde el momento que él entendió que no hay que vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, hermanos, la iglesia que no tiene mesa, entiéndame, no mesa de comida literal, la iglesia que no tiene mesa espiritual, donde hay que comer, es una iglesia que nada más está entreteniendo a la gente. Por eso tienen que hacer show. Por eso tiene que traer entretenimientos a la iglesia. Pero la iglesia de Cristo no es así, hermano. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que tenga mesa, donde usted diga: gracias, Señor, porque nos has dado de comer y buena comida nos has dado. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender, hermanos, que el ser humano vive feliz, contento, gozoso, fortalecido, porque tiene una mesa cada vez que se acerca a Dios. Dios le habla siempre. Amén. Esto es algo a lo que le tenemos que dar mucha importancia, a la palabra del Señor. Que Dios nos hable siempre. Si Dios no nos habla, digámosle: Señor, estoy triste porque no me has hablado. Háblame, por favor, Señor. Y mire, hermano, cuando uno empieza a oír a Dios, se empieza a alimentar de un pan que sale de la boca de Dios. Amén. Punto 6. Proceso 6. El altar del incienso. ¿Sabe de qué habla esto? De que a los que Dios perfecciona, los mete a un proceso de oración, no de yoga, hermano. ¿Sabe usted que hoy hay libros cristianos que dicen el yoga y la oración? Cuando yo vi ese libro, fui a reclamarle al de la distribuidora y le dijo: esto es basura. Le dije: ¿cómo que usted está vendiendo esto? Esto es basura. ¿Cómo que el yoga y la oración? Nosotros no necesitamos yoga. Nosotros necesitamos saber orar, saber hablar con Dios, saber tener comunión con Dios. Entonces, mi hermano, ese es un proceso que usted diga: Señor, yo me acuerdo cuando me convertí, hermano. Habían cultos de oración y yo llegaba y 2 minutos y ya no sabía qué decir. ¿Qué le digo ahora a Dios? Y me quedaba callado y volteaba a ver a todos. Todos estaban orando. Y yo decía: Señor, y me quedaba callado. Y otra vez empezaba: Señor, por favor, ayúdame, Señor. Después, hermano, ya no oraba yo 2 minutos. Después ya oraba 2 horas. Después ya no solo oraba 2 horas, oraba 5 horas. Después ya no oraba 5 horas, oraba 10 horas. Y usted va a decir: ¿y qué tanto le decía usted a Dios? Ese es el punto que hay que descubrir en el proceso de entrar a Dios. Llego a México, hermano, y entro a un proceso donde ya no oraba 2 horas ni 3, oraba 18 horas. Me paraba y Dios hacía grandes cosas. Paraba y Dios me hablaba y me decía: di esto. Y era efectivo lo que decía. Entonces, mire, cuando nosotros entramos al proceso de la perfección, no va a ver usted a gente amargada. No va a ver usted a gente decepcionada,
con deseos de suicidarse. No, va a encontrar usted gente que no va a necesitar alcoholismo ni adicciones. Lo que va a necesitar es más de Dios, más de Dios. Usted podrá decir, ¿y por qué Dios no me cambia? Porque tú eres testarudo y no quieres entrar al proceso de Dios. Cuando uno obedece y entra al proceso de Dios, uno cambia, porque cambia, hermano. ¿A qué proceso lo mete Dios a uno? Señor, tengo que aprender a orar. Pero como los judíos allá en el templo de Salomón, ¿cómo le llaman? El muro, lo lamento, gracias. Ahí con sus oraciones como rezos, miren, todo el día. Pero están haciendo rezos, no oraciones que salen de adentro. La oración es algo que sale de adentro de tu vida, de tu necesidad. ¿Cuándo va a cambiar tu vida si no le sabes exponer tu necesidad a Dios? Vas enojado, ¿y por qué no me cambia Dios? No, hombre, la Biblia dice, un corazón contristo y humillado, jamás Dios lo despreciará. Ese es el proceso. Mire, cuando uno empieza a orar y dice, híjole, Señor, ¿y ahora qué te digo? ¿Y ahora por dónde me voy, Señor? Entonces llega el Espíritu Santo y nos guía en la oración. Y nos empieza a poner por qué cosas orar. Entonces, miren, hermanos, a eso le llaman altar del incienso. Eso era lo que quemaban antes en el tabernáculo de reunión, para que subiera un olor grato a Dios. Y esa es una figura o un simbolismo de lo que son las oraciones de los santos. Quiere decir que nuestras oraciones tienen que subir a Dios como algo que le agrada a Dios, como algo grato. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 8, verso 3. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Hermanos, algunos cuando dicen que hay que ponerle incienso a los santos, piensan que es a las imágenes, ¿no? Aquí Apocalipsis dice que se le dio incienso para añadirlo ¿a quién? A todos los cristianos que se están santificando y que están en el proceso de perfección. A ellos se les da el que aprendan a tener una oración profunda, donde entren en una intimidad grande con Dios, que ya nada te mueve de donde estás, porque has aprendido a tener una comunión grande con Dios. Miren, hermanos, muchos podrán decir, ¿por qué nosotros cedemos a las tentaciones tan fácilmente? Porque no tienes una comunión íntima con Dios. Esa es la comunión profunda, donde tú le hablas a Dios y Dios te habla a ti, donde tu vida empieza a tener un cambio, porque cuando Dios te habla te transformas a la imagen de Dios, y entonces hay cambios. Y entonces decimos, cuando uno cambia, entonces Dios me está quitando. A ver, ¿cuándo es que uno no puede ser perfecto? Cuando uno tiene demasiados defectos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace Dios? Nos empieza a quitar los defectos. El pecado es un defecto, la amargura es otro defecto, la tristeza es otro defecto, las contiendas otro defecto, y puros defectos. Entonces, ¿qué hace? Nos está perfeccionando, pero nos metió a un proceso donde nosotros tenemos que dejar que Él haga su obra. Mire, hermano, que Dios haga su obra. ¿Y cómo la va a hacer? Ese es el asunto, ¿eh? Dios espera que nosotros estemos dispuestos para que Él haga su obra de perfección. Entonces, mire, punto 7, el arca del pacto, plenitud de la presencia divina. Ese es el arca del pacto. Ahí está Dios mismo. Entonces, mire lo que dice la Biblia, Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca, nosotros sabemos que es la presencia de Dios, hermano. Bueno, cuando alguien entraba al lugar santo, había nada más ciertas personas que podían entrar al lugar santísimo. Y cuando ese alguien entraba, era el sumo sacerdote. Entraba, hermanos, pidiendo por el perdón del pueblo. Fíjese, ¿por qué? Porque estaba al lado del arca en la presencia de Dios. Y entonces, si Dios lo escuchaba, su pecado del pueblo era perdonado, y si no, mataba al sumo sacerdote.
Entonces un sacerdote traía una vestimenta, una túnica que tenía campanitas abajo. Que mientras él oficiaba, esas campanitas al moverse tenían que sonar. Entonces eso daba a entender que el sumo sacerdote estaba vivo. Entonces quiere decir que cuando algo suena, no va a decir ustedes porque piedras trae, ¿verdad? No. Cuando algo suena de esa forma en un sacerdote dentro de la presencia de Dios, es que Dios ha hecho misericordia con su pueblo y ha perdonado su pecado. Por eso el sumo sacerdote, sus campanas siguen haciendo ruido. ¿Por qué? Porque esa es una señal de que hay vida en la presencia de Dios. Entonces miren, entonces llegamos a ese último proceso que es el número 7, que es donde llegamos al lugar santísimo, donde Dios culmina su perfeccionamiento en nuestra vida. 7, perfección. Amén. Entonces ahora, bueno, podríamos decir, Dios ya hizo 7 cosas en nosotros, 7 procesos por los cuales ya pasamos. Pero mire lo que dice aquí la Biblia. Santiago 1:4. Ahí voy a terminar. Le iba a hablar del proceso del Espíritu, para que el Espíritu es el primero que es perfeccionado. Después el proceso del alma, que es la que es perfeccionada por la palabra. Y el último proceso, ¿sabe cuál es? El del cuerpo. El cuerpo es el que al último es perfeccionado. Por eso es que Pablo hablaba a los corintios y les dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Entonces ahí es donde llega el momento, hermano, de la perfección del cuerpo, al final de todo. ¿Se imagina? Entonces mientras estamos aquí en la tierra, Dios empieza a ministrar nuestro cuerpo y a perfeccionarlo. Pero la culminación se va a dar en el arrebatamiento. Ahora mire lo que dice Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia. ¿Qué dice? Su obra completa, su obra teleios. Tenga la paciencia, su obra teleios, que significa su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Y qué más dice? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire qué tremendo, hermano. Sin que nos falte cosa alguna. Entonces, si usted quiere ser perfeccionado antes que otros, apúrese, échele ganas, apresúrese, esfuércese, conságrese, entréguese más. Dije que ahí iba a terminar, ¿verdad? Filipenses 3:12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Estaba hablando de su cuerpo, porque el Espíritu es el primero que Dios perfecciona. Pero ya no se lo va a poder dar, fíjese, porque usted tiene que pasar a una comida que no es la celestial, ¿verdad? Pero tiene que comer. Bueno, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué se quedó atrás, hermano? El pecado, ¿eh? La amargura, las decepciones, la muerte, la vida pagana, la vida mala, se quedó atrás. Entonces dice, ahora olvidando lo que quedó atrás. Fíjese que aquí llegamos a un punto. Hay cristianos que no tan fácilmente olvidan lo que quedó atrás. Ayúdenme a predicar qué fue lo que quedó atrás. ¿Quiere que ya termine? Ayúdenme a predicar. Si no, no termino. ¿Qué fue lo que quedó atrás, hermano? Los deleites del mundo. ¿Qué más quedó atrás? ¿El qué? El peso que nos asedia, dice la Biblia. Ese peso es pecado. ¿Perdón? La forma de pensar vana que teníamos antes queda atrás. ¿Qué más? ¿Perdón?
Los dolores. Al dolor y la tristeza también tiene que quedar atrás. La vanagloria de la vida tiene que quedar atrás. ¿Sabe que cuando hablamos de vanagloria estamos hablando de soberbia, altanería? Eso es vanagloria. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero ¿qué más quedó atrás, hombre? Ay, yo no olvido. ¿Cómo dice aquel coro? Yo no olvido el año viejo. Parece una mentira esa canción, pero es una realidad. Porque me trae muchos recuerdos, dice. Y entonces aquí le voy a pegar un martillazos ahí a lo que se quedó atrás. Hay personas que a veces están tratando vamos a poner jóvenes, una jovencita que está tratando a un joven, pero allá atrás dejó a otro. Y está con este, pero recuerda al otro. ¿Va a funcionar eso? No, no va a funcionar. Porque está recordando algo viejo que es un fracaso. O pueden recordar una vida íntima que llevaron con el que no fue su esposo. Eso es un peso que no le deja avanzar, lo jala para atrás. Dijeran por ahí, todavía tiene fotos y la recuerda, o lo recuerda. Ay, yo no olvido el año viejo. Mire, ese es el asunto, hermanos. Entonces Pablo hace énfasis de esa clase de vida y dice: para que yo pueda extenderme hacia adelante, tengo que olvidar rotundamente lo que quedó atrás y poder extenderme a hacer aquello por lo cual yo fui asido. Mire qué tremendo. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos, ¿qué está diciendo? Se fijó que al principio en el verso 13, como que dijo, en el 12, en el 13, hermano, yo mismo no pretendo ya, ¿qué dice? Haberlo alcanzado. ¿Y qué está diciendo al final? ¿Qué está diciendo? Ahí está diciendo que ya es perfecto. Entonces quiere decir que él estaba haciendo un énfasis de decir, miren, hay cosas que todavía no las tenemos, pero las vamos a tener. Y para tenerlas hay que olvidar el pasado y hay que extendernos hacia adelante para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. Nosotros tenemos un llamado del cielo, de la tierra al cielo, que Dios nos está haciendo. Y entonces el que Dios le está haciendo ese supremo llamamiento tiene que olvidar sus pasados, hermano. Y tiene que decir, como dijo Pablo aquí, así que todos los que somos perfectos, ¿qué dice? Esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Mira qué tremendo. Entonces aquí llegamos a un punto ya de conclusión, hermano. Él está diciendo que sí puede ser uno perfeccionado aquí, ¿sí o no? Ahora yo le pregunto a usted, ¿y usted qué cree? ¿Podemos ser perfeccionados aquí? Nuestro espíritu, nuestra alma pueden ser perfeccionados aquí. El cuerpo entra al proceso también, pero su final va a ser en el arrebatamiento. Va a ser el que más va a tardar. ¿Y por qué, hermano? Porque no tan fácilmente quiere olvidar su pasado. Ahí está el asunto. ¿Usted quiere progresar? Deshágase del pasado.
Usted está como el que prueba suerte. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? No, hermano, ya en Cristo ya no funciona eso. Es como probar suerte. En Cristo hay que guiarnos por la palabra y tomar decisiones firmes por la palabra. Si el Señor me dice esto, voy a hacer lo que el Señor me está diciendo, porque yo quiero ser como es mi Señor. Alguien puede decir, pero es difícil. No, sí se puede. Hoy sí vamos a decir, sí se puede. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí se puede. Sí se puede. ¿Se quiere comprometer? ¿Se quiere comprometer? Ok, póngase de pie. Digámosle, Señor, Señor, tú sí puedes. Tú sí puedes, Señor. Y si usted siente que no puede, llórele y dígale, tú puedes, tú me cambias, tú me liberas, tú desarraigas y quitas de mí lo que me está estorbando, Señor. Tú sí puedes. No vine a hacer show, vine a predicarle la palabra. Vine a decirle, el Señor es su ayudador. El que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin, terminando con nuestro cuerpo. Ya empezó con el espíritu y ya empezó con el alma y va a terminar con nuestro cuerpo. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, papito, aquí estamos. Cierre sus ojos, dígale, aquí estamos, Padre. Y abra su boca y dígale, aquí estamos, pidiendo tu favor, pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo tu presencia, Padre, suplicando tu ayuda, Rey amado. Tú nos puedes ayudar. Para ti no hay imposible, Señor. Tú puedes cambiarnos, Padre. Arranca lo que nos hace fracasar. Arranca lo que nos tiene detenidos, Señor. Por favor, Jesús, abra su boca. Abra su boca. Levantemos un clamor a Dios. Levantemos un clamor a Dios donde le digamos, Señor, haz tu obra. Haz tu obra. Haz tu obra en mí, Señor. Perfecciona tu obra. Ora, ponte a orar. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra en mi vida. Te necesito, Señor. Te necesito. Haz tu obra, Señor. Yo sé que ya empezaste, pero quiero, Señor, entrar en los procesos de perfección. Quiero entrar en esos procesos de perfección, Señor, donde tú me cambias, donde tú me transformas, donde tú me liberas, donde tú me lavas, Señor, con tu palabra, donde tú me das guianza, luz de palabra, Señor. Me revelas la palabra para que yo tenga luz y sepa cómo caminar en esta vida. Papito, en el nombre de Jesucristo.